¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Connie Álvarez y en este video presentaré el análisis de 10 precedentes relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa y fiscal. El objetivo de esta exposición es explicar qué problema jurídico originó cada precedente, cuál es la fundamentación constitucional o legal que sostuvo la decisión y cuál es la conclusión e impacto práctico desde la perspectiva de un estudiante de Derecho. Bueno, la selección abarca desde temas como nulidad, facultades de comprobación, violaciones procesales, notificaciones electrónicas, ejecución fiscal, contabilidad electrónica y límites al poder tributario del Estado. El primer precedente es la contabilidad electrónica y caducidad de facultades de comprobación. El nombre de la tesis es contabilidad electrónica para el cómputo del plazo de caducidad de las facultades de comprobación que deben atenderse al momento en el que el contribuyente quedó obligado a llevarla. El número de registro es el 2012-924 ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La fecha de publicación fue en el 2019 y tras la reforma fiscal del 2014 y 2015, el SAT implementa la contabilidad electrónica obligando a los contribuyentes a enviar de forma mensual sus balanzas, catálogos de cuentas y pólizas a través de un buzón tributario. La transición general creó incertidumbre, sobre todo cuando empezaba a correr la caducidad de las facultades de comprobación, ya que millones de contribuyentes cambiaron de un sistema contable físico a uno digital. La autoridad quería contar plazos desde el momento en el que consideraba que el contribuyente debía haber llevado contabilidad digital, sin importar si el SAT todavía no había habilitado la plataforma. ¿Por qué surge este precedente? Se origina porque existían controversias sobre si la caducidad debía computarse desde el momento en que se entrega en vigor la reforma o desde que la autoridad habilitó efectivamente los sistemas digitales. Muchos contribuyentes reclamaron a la autoridad que pretendía revisar ejercicios fiscales usando plazos caducos basados en criterios no establecidos claramente en la ley. Bueno, la segunda sala analiza principalmente el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que son las obligaciones contables, el artículo 67 del mismo código, que es la caducidad, y los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política. En la segunda sala establece que la caducidad solo puede contarse a partir de la fecha en que los contribuyentes realmente estuvieron en posibilidad jurídica y material de cumplir con la contabilidad electrónica, aplicando los artículos del Código Fiscal de la Federación relativos a las obligaciones contables, las facultades de comprobación y principios constitucionales de seguridad jurídica. Se concluye que la interpretación de la ley de manera que afecte retroactivamente a los contribuyentes viola el principio de legalidad tributaria. En este caso, pues la duda que tendrían o que tenían muchos era si la obligación, al haber cambiado, desde cuándo empezaría el plazo de caducidad para el SAT. Pero en este caso, pues la ley lo deja muy claro. Ahora vamos a ver el precedente 2, que es la caducidad de facultades de comprobación del SAT. El nombre de la ejecutoria es facultades de comprobación. La autorización fiscal no puede ejercerlas una vez transcurrido el plazo de la caducidad. El número de la ejecutoria es el 32896. Ante el órgano es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La fecha de resolución fue en el 2021 y lo podemos encontrar en el Semanario Judicial de la Federación. Este precedente es uno de los más citados en materia fiscal porque aborda un problema que, aunque técnicamente ocurre todos los días, la autoridad fiscal presume que todo depósito bancario que no coincide con los ingresos declarados es ingreso acumulable. El contribuyente, por su parte, muchas veces no guarda comprobantes de operaciones pasadas, préstamos informales o apoyos familiares, lo que genera un choque directo entre una autoridad estricta y una economía mexicana, donde muchas operaciones aún se hacen sin formalidades. En la segunda sala se resuelve que la carga de la prueba recae en el contribuyente
Es decir, si la autoridad detecta depósitos no aclarados, el particular debe demostrar de dónde proviene para que no se le consideren ingresos acumulables. Lo que me parece más interesante de este criterio es que no es simplemente un asunto de contabilidad, sino que refleja un contexto social donde gran parte de la población recibe préstamos o apoyos sin formalizar. También muestra cómo la autoridad fiscal utiliza herramientas tecnológicas para arrastrar movimientos bancarios, mientras el contribuyente promedio no siempre está preparado para documentar la forma de defenderse. En este precedente es un recordatorio de que la formalidad fiscal ya no es opcional. Desde esta resolución, la defensa del contribuyente debe comenzar por su propia organización, contratos, recibos, estados de cuenta, cualquier documento que permita reconstruir la historia del dinero. El fundamento jurídico que se utiliza es el artículo 67 del Código Fiscal, que es muy claro. La autoridad solo puede ejercer facultades de comprobación dentro del plazo legal. La excepción solo aplica cuando se cometan delitos fiscales y la autoridad no puede revivir facultades caducas con argumentos administrativos. Creo que como conclusión podríamos decir que el precedente es vital para impedir que el fisco no se exceda, considerando que resguardar el equilibrio entre el poder extractivo del Estado y la protección patrimonial del ciudadano seguramente podría dar certeza tributaria. En el precedente número 3 vamos a ver la nulidad de actos administrativos sin firma autógrafa. Actos administrativos con falta de firma autógrafa del funcionario competente provoca su nulidad. Esto lo vamos a ver en el número de tesis BJSS 13 con fecha del 2012. Y este precedente es fundamental porque toca uno de los problemas más graves de la vida fiscal del país, en donde el uso de empresas fantasmas se utiliza para simular ingresos, gastos y servicios en el fin de pagar menos impuestos. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación busca frenar esta práctica mediante una presunción legal de que ciertos comprobantes como los CFDI amparan operaciones inexistentes cuando la autoridad detecta irregularidades. Durante esta acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte analiza que el mecanismo afectaba el derecho de la audiencia y si violaba el principio de seguridad jurídica. Después, un análisis profundo determinó que el procedimiento sí es constitucional siempre que la autoridad garantice plenamente al contribuyente cómo puede desvirtuar la presunción. Es necesario que el Estado combata esquemas de evasión cada vez más sofisticadas y la obligación de no vulnerar a los contribuyentes si actúan de buena fe, pero cuyos proveedores podrían resultar irreguladores sin que ellos lo supieran. Creo que desde mi punto de vista esta resolución pone en evidencia un problema estructural. En México muchas empresas pequeñas contratan proveedores sin realmente verificar su capacidad material económica, porque esa verificación no es una práctica común. Lo vamos a ver en el artículo 69-B, donde la Corte reafirma que ahora sí existe un deber reforzado de cuidar las empresas que deben revisar quiénes son sus proveedores. La base fundamental jurídica la vamos a encontrar en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en el Código Fiscal de la Federación y viendo el principio de legalidad en la Constitución Política. La firma, recuerden que garantiza la autenticidad, la competencia, la voluntad de autoridades y la responsabilidad del funcionario. Sin ella, pues claramente el acto carece de validez y vulnera el artículo 16. Ahora vamos a ver el precedente número 4, comprobantes fiscales y facultades de comprobación. Con la sola imposibilidad de localizar al emisor no invalida su efecto probatorio. Esto lo vamos a encontrar ante el segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. Es un criterio adoptado y reforzado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha del 2017
Y este precedente aborda uno de los temas más sensibles del ámbito fiscal, que es el acceso a la autoridad a la información bancaria del contribuyente. Durante años se discutió si el SAT podía obtener datos financieros sin alguna orden judicial, y la primera sala analiza si esto viola la privacidad o si era solamente una medida proporcional para fines fiscales. La Corte concluye que el secreto bancario sí puede levantarse cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación formales y respeta el procedimiento establecido. Lo importante es que no se trata de un acceso ilimitado que debe existir en un acto concreto de fiscalización. Aquí el contexto económico es la clave. El Estado pues buscaba reducir esquemas de evasión que se ocultaran detrás de cuentas bancarias, pero al mismo tiempo la Corte reconoce que la información financiera es especialmente delicada y no puede utilizarse de manera indiscriminada. Este fundamento jurídico lo vamos a encontrar en los comprobantes fiscales digitales que cumplen requisitos formales, y la carga probatoria siempre va a corresponder a la autoridad y no al contribuyente, y la no localización es solo un indicio, no una prueba de una evasión. Esto lo vamos a ver en algunos artículos del Código Fiscal de Federación sobre las deducciones, y pues considero que este precedente evita injusticias fiscales graves, ¿no? Que puede poner límites a prácticas autoritarias y obliga al SAT a fundamentar adecuadamente sus determinaciones. Ahora vamos a ver el precedente número 5, validez de las notificaciones por buzón tributario ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017-845, con fecha del 15 de noviembre del 2017. Este precedente se enfoca en la validez de las notificaciones electrónicas del SAT mediante el buzón tributario, aunque hoy pues es muy común. Cuando surgió generó mucha incertidumbre porque muchos contribuyentes no estaban familiarizados con estas plataformas ni revisaban constantemente el buzón, lo que ahora no pasa, ahora es algo pues muy común. La Corte resolvió que las notificaciones hechas por este medio son plenamente válidas siempre que el SAT demuestre técnicamente que el aviso se generó y estuvo disponible para el contribuyente. Esto implica que aunque la persona no revise su buzón, la notificación pues claramente surge efectos. Creo que esto es un precedente que refleja una transición tecnológica bastante brusca, pero que espera que todos los contribuyentes, incluso los pequeños negocios o personas sin conocimientos digitales, operen con herramientas electrónicas. Ahora vamos a ver el precedente número 6, que son la obligación de llevar contabilidad electrónica y su envío mensual al SAT. Esto lo vamos a encontrar en el registro digital 2020-049, en acciones de inconstitucionalidad 84/2018, con fecha del 23 de mayo del 2019. En esta acción de inconstitucionalidad, varios actores reclamaban que obligar a los contribuyentes a llevar y enviar la contabilidad electrónica violaba la seguridad jurídica y la privacidad. El Pleno analiza esto, claro, en su obligación excesivamente intrusa afecta el derecho a la inviolabilidad de los datos, pero la Corte concluye que la medida es constitucional porque no invade datos personales de manera arbitraria, simplemente regula la forma en que se debe cumplir una obligación fiscal y ya existente. Considero que este precedente confirma una tendencia al fisco mexicano cada vez privilegia controles electrónicos. Es una medida eficaz, claro, por supuesto, aunque también coloca presión sobre contribuyentes con menor capacidad administrativa. Vamos a ver el precedente 7, que es el alcance de los principios de la proporcionalidad tributaria en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí la Corte analiza un caso donde un contribuyente alegaba que la tasa aplicada a ciertos impuestos violaba el principio de proporcionalidad tributaria, según el artículo 31, la fracción cuarta de la Constitución.
La discusión se centró en la carga fiscal, que era excesiva para la actividad económica que se realizaba. La Sala explica que la proporcionalidad no exige que el impuesto sea suave, sino que esté justificada y guarda una relación con la capacidad económica del contribuyente, obviamente, por lo que evita que cualquier impuesto incómodo sea reclamado inconstitucionalmente. Ahora vamos a ver el precedente número 8, que es la nulidad de los créditos fiscales derivados de las facultades de comprobación indebidamente justificados. Lo vamos a encontrar ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un registro digital 2022-789, con fecha del 16 de septiembre del 2020. En este asunto, el contribuyente impugna un crédito fiscal argumentado que la notificación del inicio de facultades de comprobación fue irregular. La pregunta clave era: ¿una notificación indebida invalida todo lo actuado después? La Corte dijo que sí, precisamente, pero únicamente cuando la irregularidad afecta directamente el derecho de defensa. Si la notificación impide que el contribuyente conozca y participe en el procedimiento, entonces el crédito fiscal debe anularse. Creo que esto es muy importante. Este precedente pues me parece muy relevante porque equilibra el poder fiscalizador de la autoridad. Aunque el SAT tiene facultades amplias, también debe cumplir con algunas formas mínimas que garanticen un procedimiento justo. Esto lo vamos a encontrar directamente para que sean cumplidos con las formas y plazos establecidos del Código Fiscal y el criterio pueda proteger el derecho de audiencia como garantía condicional, ¿no? Ahora vamos a ver el precedente número 9, que es la responsabilidad solidaria del representante legal frente a deudos fiscales. Esto lo vamos a encontrar ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un registro digital 623/2017, con fecha del 14 de febrero del 2018. Este precedente analiza un problema fuerte en materia fiscal cuando el representante legal de una empresa puede ser responsable solidario por deudas fiscales de la sociedad. ¿Por qué surge este precedente? Pues el SAT ha intentado en varios casos cobrar adeudos fiscales directamente a representantes legales de empresas, argumentando responsabilidad solidaria. Muchos representantes, incluso quienes no solo aparecían como administradores nominales, terminan siendo demandados por deudas enormes. Este caso llega a la Suprema Corte para determinar hasta dónde puede llegar esta responsabilidad fiscal, y vamos a ver que el representante legal solo será responsable solidario si participa efectivamente en los actos que generan la omisión fiscal. No basta aparecer en el acta constitutiva, y el SAT debe demostrar la relación directa entre la conducta del representante y el incumplimiento que se da. Ahora vamos a pasar al precedente número 10, que es la validez de las órdenes de visita domiciliaria con el uso de tecnología para verificar información. Esto lo vamos a encontrar en el registro digital 2023-021 ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una revisión administrativa del 210/2020, con fecha del 2 de diciembre del 2020. Este precedente examina si la autoridad fiscal puede usar tecnología como fotografías, grabaciones o geolocalización durante una visita domiciliaria sin violar derechos fundamentales. Con la digitalización de revisiones, esta cuestión se vuelve urgente. Pues vamos a ver que con las nuevas tecnologías el SAT empezó a usar cámaras y grabaciones durante visitas domiciliarias, y muchos contribuyentes reclamaron que esto es una invasión que viola el derecho a la privacidad dentro del domicilio. La fundamentación jurídica de la resolución de la Corte determina que el uso de tecnología es válido porque no se realiza de manera arbitraria, sino dentro del procedimiento formal de la visita. Ahora, en conclusión, podemos ver que este precedente muestra que la fiscalización evolucionará claramente junto con la tecnología, y la decisión me parece razonable porque combina un poco de la eficacia con el respeto al debido proceso. Y bueno, agradezco mucho su atención.